Ya. En el capítulo 4 verso del 14 al verso 16. Aquí voy a... Sigue desarrollando el autor la idea de Jesucristo, el sumo sacerdote, nuestro acceso a la gracia por medio de Cristo. El sumo sacerdote atravesó los cielos, se compadece de nuestras debilidades, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso ya lo habíamos leído, ¿sí? Por tanto, podemos confiadamente ir ante el trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más necesitemos. Para poder entender esta idea de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó, traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, nuevamente lo vuelve a comentar el autor bíblico. Se deben considerar algunas religiones o algunas filosofías de la época para comprender lo que nos dice el autor acerca de Jesucristo. En esta época existían varias filosofías, una de ellas eran los estoicos y también los epicúreos. Cada uno de ellos tenía su distinto concepto acerca de Dios. Por ejemplo, los estoicos decían que el principal atributo de Dios es la apatía, que tiene que ver con la incapacidad esencial para sentir nada en absoluto. Desde esta concepción filosófica de Dios, los dioses son insensibles entonces, la incapacidad total para sentir. Por otra parte estaban los epicúreos. Los dioses vivían en perfecta felicidad de lo que llamaban intermundia, el espacio entre los mundos, y ni siquiera sabían que hubiera un mundo con personas que sufrían en él. Dios es completamente desconectado de lo que ocurría. En ese contexto filosófico, religioso, en que se desarrolló o surge el cristianismo, encontramos el testimonio acerca de Jesús de Nazaret, que es distinto a los otros dioses. Él sí nos comprende, él es accesible y es amoroso y se compadece de cada uno de nosotros y nos socorre, puesto que él mismo experimentó la tentación, pero sin pecado. Era imposible que Jesucristo pecara, porque su naturaleza divina le impedía el pecar. Algunos señalan que las tentaciones del Señor Jesucristo no eran reales, puesto que no era imposible que pecara. La Biblia dice que fueron reales. Teóricamente, en su parte humana podría haber pecado, pero su naturaleza humana no estaba divorciada, desconectada en absoluto con la naturaleza divina. En ese sentido, por no estar desconectado de la naturaleza divina, era imposible que pecara. Por lo tanto, nos comprende. Por eso es que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia. Después, en el capítulo 5, verso del 1 al verso 10, encontramos los requisitos de un sumo sacerdote. Por favor, mis queridos hermanos, vamos a leer el capítulo 5, perdón, verso del 1 al verso 10. Amén. Capítulo 5, de versículo 1 al 10. Por favor. Amén. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo que fue Aarón. Así tampoco Cristo es glorificado a sí, así tampoco Cristo es glorificado a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote
sino en lo que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a él le podía librar de la muerte. Fue, fue oído por causa de su temor re- reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue, tengo la letra muy chiquitita, ahí la chiqué más, ahí sí. Último versículo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermano Víctor. En esa sección bíblica menciona los requisitos de un sumo sacerdote. Es escogido por Dios de entre el pueblo, es representante delante de Dios, representante del pueblo delante de Dios. Otra de las responsabilidades y tareas que debía tener el sumo sacerdote era ofrecer sacrificios, ofrecer dones, tratar con paciencia a los ignorantes, a los extraviados, ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo, en el verso 3, y debía ser llamado por Dios. Nuestro autor señala dos detalles acerca de las cualidades generales que deben satisfacer cualquier sumo sacerdote. Antes de seguir hablando más particularmente de las cualidades de Cristo para ser sumo sacerdote de su pueblo, un sumo sacerdote debe ser capaz de simpatizar con aquellos que representa, haber sido designado divinamente para esta tarea también. Un sumo sacerdote representa a los hombres en asuntos por los cuales son responsables ante Dios. Es necesario, por tanto, que él mismo sea hombre. Los sacerdotes representaban a Dios las ofrendas y sacrificios por el pecado. Los sacerdotes, a fin de cumplir dignamente con estos deberes, necesitaban no solo prestar atención al cumplimiento preciso de varios detalles rituales, sino que también debían tener sentimientos interiores acorde con su trabajo sagrado. Ah, se me había caído el micrófono. Sentir compasión se refiere a la habilidad de soportar sin perder los estribos con los demás cuando no quiere aprender y comete los mismos errores interminablemente. El sumo sacerdote debe tener esta característica, el sentir compasión. Sentir compasión por los inmaduros, compasión por los que no quieren aprender, compasión por aquellos que una y otra vez vuelven a cometer los mismos errores de siempre, se vuelven a tropezarse siempre con la misma piedra. Esa es la característica que debe tener los sumos sacerdotes, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hebreos. En otras palabras, un corazón pastoral, porque los corazones de los miembros son mucho más agresivos, los miembros son mucho más violentos con los miembros de la iglesia. En cambio, los pastores tienen más misericordia y amor hacia los miembros de una congregación. El sentir compasión es el requisito del sumo sacerdote. Describe la actitud hacia los demás que no desemboca en la ira a causa de sus faltas, que tampoco las aprueba, por supuesto que no. Consiste en una postura mental tolerante, compasiva, respecto a las provocaciones de otros o la mala suerte que les toca vivir. A eso se refiere la compasión. ¿Qué le parece la definición de compasión, mis queridos hermanos? Los hermanos de la iglesia, cualquier hermano que se cometa un error, deberían caer en las penas del infierno o cualquier cosa, pierde la paciencia. Pero en cambio acá dice que deben tener compasión, misericordia, empatizar, ser tolerante con los extraviados. Él también ofrece clamores, indica un grito que la persona no quiere lanzar, que se le escapa de la garganta en el estrés de un dolor insoportable. Según los rabinos, la oración se hace en silencio, el clamor eleva la voz, pero las lágrimas lo vencen todo, decían los rabinos. Y ahí tenemos los requisitos de un sumo sacerdote, escogido representante, trata con paciencia,
ofrece sacrificio, es llamado de parte de Dios. Lo que hizo Jesucristo como sumo sacerdote, ofreció oraciones y súplicas en el verso 7. Estamos en el capítulo 5, en el verso 7. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte, oído a causa de su temor reverente. Padeciendo aprendió la obediencia, dice la Reina Valera. Mediante el sufrimiento aprendió la obediencia, dice la Nueva Versión Internacional. Sufriendo aprendió lo que es la obediencia, dice la Dios hablado. Y también lo que hizo Cristo como sumo sacerdote fue salvar en el verso 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué hizo Cristo? El sumo sacerdote lo nombra sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec en el verso 10. Aún Cristo, el Hijo de Dios, no asumió la dignidad del sumo sacerdocio por su propia iniciativa. Fue llamado a ella por Dios, quien lo aclamó como hijo en las palabras del Salmo capítulo 2, verso 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está citando las Sagradas Escrituras y lo aplica a Jesús de Nazaret. La segunda cualidad es su habilidad para simpatizar con aquellos cuya causa sostiene. Cristo es fiel y misericordioso como sumo sacerdote de su pueblo porque fue hecho como sus hermanos en todos los aspectos y que simpatizaba con la debilidad de su pueblo porque él fue expuesto a las mismas pruebas y tentaciones que ellos habían tenido que soportar. Por eso que él comprende muy bien a los otros, como los líderes de las iglesias, compadecerse de todos los miembros de una congregación. Habiendo sido perfeccionado, quiere decir que cumplía exactamente el propósito para el que fue diseñada. Todas las dolorosas experiencias que pasó Jesús le capacitaron para ser salvador del mundo. Otros autores, con respecto a aprendió la obediencia, dice lo siguiente: aprendió como humano a ajustar su voluntad a la voluntad divina. Y pareciera que estuviese aludiendo acá al huerto de Getsemaní cuando dice, Cristo los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, dice el verso 7. Aprendió cómo ajustar su voluntad a la voluntad divina. Me gustó esa reflexión o esa explicación acerca de Cristo aprendió la obediencia. Después nos encontramos con el capítulo 5, verso 11, ahora del verso 11 al capítulo 6, verso 3. Por favor, ¿quién puede ser voluntario para leer esa sección bíblica? Alguien que no haya leído antes, que no haya leído. Ah, ya, ya. Hermano Pablo, Sí, mi doctor, Nícano, adelante, mi doctor. hermano Pablo, el 6 hasta el El capítulo 5, capítulo 6, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 3. ya, del 11 al 3, al 13. Estoy perdido. A ver aquí, en la pantalla. En la pantalla se ve la, Ya, del 5 verso 11, hasta el ya, del capítulo 5 al 6, 11, 6. verso Ya, 3. Ahí está. ya. Ya, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debido a ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahí, hasta ahí. Excelente, muchas gracias, mi pastor Nicanor. En la otra versión, la Dios llega al hombre, dice el capítulo 6. Así pues, sigamos adelante para llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos a hablar de las cosas básicas como el cambio de actitud con respecto a las obras que llevan a la muerte y como la fe en Dios. Ah, quería ver una palabrita que aparece en la Reina Valera en 1960, dice, vamos adelante a la perfección. Aquí dice, así pues, sigamos adelante para llegar a ser adultos. La perfección en la Reina Valera 1960, la Dios llega al hombre, lo traduce como llegar a ser adultos o maduros, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Bien, vamos a ver en esta parte cuáles son las características de los inmaduros, por favor, los cristianos inmaduros. El cristiano inmaduro se caracteriza por tardos para oír, alcancé a escuchar un poco, parece que hay un problema de señal con mi pastor Nicanor. Tardos para oír. Ahí tenemos la primera característica del inmaduro, tardo para Sí, oír. Dice nuestra Reina Valera, 1960. La, r- la nueva versión internacional dice, le entra por un oído, se sale por el otro. La palabra Dios para todos lo traduce bastante flojos, lentos para entender, dice la Dios habla hoy. Torpes espirituales y parecen que no escuchan, dice la nueva traducción viviente. Y aquí tengo la Biblia, Dios llega al hombre, capítulo 5, verso 11. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes no quieren entender. Me gustó esta traducción, no quieren entender. Aquí el problema entonces, de acuerdo a esta traducción bíblica, tardos para oír no indica un problema intelectual, sino más bien el problema es, ¿qué problema podría ser? Si no es intelectual, es decir, no es que ellos no tengan la capacidad de entender, sino que ellos son No torpes, escudriñan la palabra. no escudriñan la palabra, son torpes espirituales. El problema es espiritual. Pero también esta Biblia, Dios llega al hombre, dice, no quieren entender. Me gustó mucho porque eso es lo que implica la razón por la cual ellos son tardos para oír. Son tardos para oír, son flojos, pero porque no quieren entender. Eso es el problema. Los hermanos que no conocen entonces lo suficientemente bien las Sagradas Escrituras, que no saben distinguir entre la divinidad y humanidad de Jesucristo, no logran explicar o comprender bien la doctrina de la Trinidad, no conocen, ni siquiera pueden explicar lo que es la fe, no saben lo que es la propiciación, la santificación, la sustitución, ¿qué más? Términos como eso, no saben explicar lo que es la regeneración, cómo es que se lleva a cabo la predestinación, la elección o la justificación por medio de la fe. Doctrinas bíblicas son básicas, fundamentales. No es un problema intelectual o no es problema que no existan los medios para saber, para conocer la doctrina bíblica, sino que el problema es que no quieren, acá, ¿cómo lo traduce? ¿No quieren aprender? No quieren entender, eso es el problema.
o espiritualmente son torpes, lentos para entender. O le sale por lento por un oído, le sale por el otro. Pero el problema de actitud es es una actitud negativa, no quieren aprender derechamente. Existiendo las posibilidades, pero no quieren aprender. Ya, esa es la primera característica de un inmaduro. Tardo para oír, no quieren aprender. ¿Qué otra característica tienen los inmaduros? ¿Tienen necesidad de leche? Necesitan leche. Perfecto. En el verso 12. Perfecto. Ahí, bueno, ¿cuáles son esas enseñanzas, la leche? En nuestras iglesias, algunos predicadores, principalmente los más antiguos, decían que la leche, no sé si usted lo ha escuchado, mis hermanos, usted debe saberlo. ¿Cómo interpretaban los hermanos? Ustedes todavía necesitan leche. No, ustedes ya están maduros. Por lo tanto, a ustedes sí se le puede dar poroto y vianda. Se les debe dar legumbre ahora. ¿Cómo entendían esas metáforas, leche y las legumbres? ¿Qué querían decir los hermanos? Que aún no podían masticar la palabra de Dios contundentemente. ¿No? Mm, bueno, no lo había escuchado así, pero no sé si en su iglesia pasa lo mismo, o están los mismos predicadores, claro, los predicadores varían de una iglesia a otra, pero no sé cómo lo habrá escuchado por allá, a ver, hermano Boris, hermano Ricardo, hermana Rosa, cómo lo han entendido ustedes, o lo han explicado? Ustedes ya no necesitan leche, sino que ustedes ya pueden comer poroto, vianda o legumbre. Bueno, hermano Pablo, acá en mi iglesia, a los que hablaban la palabra del Señor, los que necesitaban leche era la gente que estaba comenzando recién, inexperto en la palabra, que no sabía. Muy bien, En cambio, una persona que ya lleva más años ya puede comer poroto, muy porque bien. resiste más, gente Per- débil. Perfecto. A eso se me refería acá en la enseñanza. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Otro hermano, ¿alguien más? Hermano Pablo, ¿Sí? el pasaje dice, porque ya ustedes siendo maestros, es decir, ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero después le dice que aún les faltaba, o sea, ellos comprendían la palabra, ¿Qué verso, pero hermano? quizás en el versículo 12 decía, lo que estamos estudiando dice, porque habiendo de ser ya maestros, es decir, que ellos estaban calificados para entregar la palabra, pues, y después de tanto tiempo, tenéis Sí, necesidad de que vuelva de nuevo a enseñarlo. O sea, ellos conocían la palabra de Dios, pero quizás se caían en las cosas, no sé, más rudimentales, más básicas, los pilares de la fe, o no, porque correcto. dice que Ellos llevan mucho no era tiempo estando en una iglesia, pero sin embargo, todavía no comprende las cosas más difíciles de la fe cristiana. Por eso que acá dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. En el verso 11 de esta otra versión dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil de explicarlo. Es como a un hermano de la iglesia, por ejemplo, se le explicara la unión hipostática, supongamos, o pretribulacionismo, premilenialismo, postmilenialismo, o gracia preveniente, gracia santificante, gracia cooperante, gracia glorificante, gracia, ¿qué más? Subsecuente. Esos términos los hermanos no lo van a manejar, ¿verdad? Claro, a eso me refiero. Llevan años en una congregación, pero no manejan conceptos básicos como eso. O propiciación, sustitución, justificación, ¿qué más? Propiciación. Definir esos conceptos, ¿a qué se refiere? El, eso es lo que quiere decir. Llevando tanto tiempo en una congregación cristiana, no conocen ni siquiera lo básico, sino que necesita nuevamente que le entreguen las verdades fundamentales de la fe.
Deberían conocer lo más profundo de la fe, la comprensión más profunda, pero no lo conocen. Necesitan que le enseñen nuevamente las verdades elementales de la fe cristiana, verso 12. Necesitan leche, habíamos dicho, ¿verdad? Verso 13. Necesita la leche, una metáfora para referirse a las enseñanzas elementales. En la versión, la Biblia llega al hombre, Dios llega al hombre. Después de tanto tiempo, ustedes ya deben ser maestros, pero todavía necesitan que les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. ¿Cuáles son esas enseñanzas más sencillas o más elementales que metafóricamente lo menciona como leche? Vamos a leer acá. O usted ya lo tiene ahí en su Biblia. ¿En qué consisten esas enseñanzas elementales o a qué se refiere la leche que menciona el libro de Hebreos? Bueno, ahí hablas sobre el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Perfecto. Muy bien. A eso se refiere las enseñanzas más elementales, lo más básico, lo más sencillo, lo que se le enseña a una persona nueva que llega a una congregación. A eso se refiere. Aunque llevan tanto tiempo en una congregación, no se le puede enseñar lo más difícil. Y en el contexto a qué se refieren los porotos, las legumbres, en el libro de Hebreos se refiere al sacerdocio de Melquisedec. Se refiere a, ¿qué más? Cristo, el mediador de un nuevo pacto, que se sentó a la diestra del trono de Dios, que es ministro del santuario celestial, y el templo son figuras de las cosas celestiales, que hay un mejor pacto con mejores promesas, es un nuevo pacto y el pacto está por desaparecer, y Cristo entró, hizo propiciación por nuestros pecados, obtuvo eterna redención. Habla del Espíritu de Dios, que es el Espíritu eterno. ¿Qué más? La ley es sombra de los bienes venideros. ¿Qué más? Bueno, la fe que menciona más adelante. Bueno, todo lo que se encuentra más adelante en el libro de Hebreos, todo eso se refiere a las legumbres que para ellos no lo entienden muy bien de qué está hablando. Por eso dice el escritor, es difícil de explicarle a ustedes porque hay que enseñarle nuevamente lo más básico de la fe cristiana. Fe, arrepentimiento, instrucción de bautismo, imposición de manos, resurrección y juicio. Perfecto, a eso se refiere entonces las enseñanzas más elementales, lo más básico de lo que debe saber un creyente, lo rudimentario de la fe cristiana. Bien, continuemos entonces analizando el capítulo 6, verso del 4 al verso 8, por favor. ¿Quién es el voluntario de leer el capítulo 4, verso 8? Por acá yo lo leo, hermano. Gracias, hermano Ricardo. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, aprovecha a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin
es el de ser quemada. Tremenda advertencia. Recuerde, el libro de Hebreos es un libro que una y otra vez, como usted hemos venido escuchando, señala que no deben tener el corazón endurecido, no deben volverse incrédulos, deben retener firme la confianza, no endurecer el corazón, no apartarse del Dios vivo, retener la fe, sean obedientes, una y otra vez. Y acá tenemos una de las más contundentes, más fuertes advertencias contra el pecado de la apostasía. Ya había explicado en qué consiste el pecado de la apostasía, ¿verdad? Viene de la política. Si un candidato, por ejemplo, de la UDI se convierte al partido de la derecha, por ejemplo, también del mundo militar, si un coreano del norte se pasa al bando del ejército de los Estados Unidos, también viene del mundo religioso, si un musulmán se hace judío, apostató de la fe musulmana, si un judío se hace cristiano, apostató de la fe judía, si un cristiano se hace mormón o testigo de Jehová, apostató de su cristianismo, de la fe cristiana. Eso es apostasía. La apostasía, ¿quiénes son los que lo cometen? Ahí está el problema de la discusión. Pero primero vamos a analizar el texto bíblico. Después vamos a ver las distintas posiciones teológicas acerca del pecado de la apostasía. ¿Qué experimenta la persona que apostata de su fe? Verso del 4 al 8. ¿Qué ha experimentado esta persona que se le advierte este pecado de la apostasía? En el verso 4 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ya, lo primero entonces que experimentaron las personas que cometen el pecado de la apostasía es O sea, una revelación. Gustaron del don celestial. iluminación. Es decir, aquí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ya, estas personas entonces fueron iluminados. Perfecto. ¿Qué más, aparte de la iluminación, experimentó la persona que apostata de la fe? El don celestial. Muy bien. Acá dice, gustaron el don celestial. Perfecto. ¿Qué más? Aparte de gustar el don celestial. Fueron, ¿se escucha? Participantes del ¿Sí? Espíritu Santo. Muy bien. Participaron, hechos participantes del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Qué más? Gustaron Gustaron de de la la buena buena palabra. palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios. Perfecto. ¿Qué otra experiencia tuvieron estas personas que cometen el pecado de la apostasía? Hablaron del poder, los poderes del siglo venidero. Gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿A qué se refiere gustaron de los poderes del siglo venidero? Los dones del Espíritu Santo. Perfecto. En el verso 4 dice eso, el capítulo 2, verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, cuando se le anunció la palabra a estos creyentes. Bien, porque es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque se han apartado, porque han vuelto a crucificar al Señor Jesucristo. Esas son las razones por las cuales estas personas no se pueden arrepentir. Con respecto al pecado de la apostasía, hay varias explicaciones. Varias explicaciones.
explicación. Aquí voy a enlistar las explicaciones, mis hermanos. La primera es la calvinista. La calvinista dice que estas personas fueron iluminadas, pero no regeneradas. Así lo explica. Este texto bíblico de Hebreos habla de personas iluminadas, pero no regeneradas. No pueden cometer, la palabra sería, no pueden caer de la gracia. En otros términos más populares, pero este término popular no es tan preciso. No puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque se basa en la elección incondicional. Bien, ahí está. En la elección incondicional, Dios escogió desde el punto de vista calvinista a un grupo. A ver, como lo dije, Dios escogió. No, tengo que ir un poco más atrás todavía. Tengo que ir más atrás. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó a quién salvar y a quién hacerlo réprobo, es decir, a quién condenar al infierno. Por lo tanto, Dios creó a seres humanos, los creó, no a todos con la misma condición, sino que algunos los creó para la salvación y los otros los creó para mandarlo al infierno de fuego. A estas personas que Dios eligió, porque el concepto es eligió, no predestinó, el concepto de predestinación es más amplio, la elección es positivo porque está limitado solamente a los elegidos, a los que eligió, a estas personas lo va a regenerar. Y esta persona que lo ha regenerado han podido creer en Cristo y como creen en Cristo, entonces pueden ser salvos. No hay nada que el creyente ha hecho. Por eso que el fundamento, la base de la teología calvinista es el monergismo. No hay nada que el hombre ha hecho. Dios lo eligió sin ninguna condición. Y Dios lo regeneró sin ninguna condición. Ni le preguntó si quería o no ser regenerado. Lo regeneró nada más. Como lo regeneró, creó una nueva naturaleza espiritual. Ahora ese hombre regenerado, con una nueva naturaleza espiritual, tiene vida espiritual. Por eso que escoge lo espiritual, que es Jesucristo. Por eso cree y luego Dios le otorga la salvación. Por lo tanto, como Dios hace todo, lo ha escogido, lo ha regenerado, Dios no va a cambiar de opinión. Es decir, luego no lo va a regenerar, por decirlo de alguna manera. No va a cambiar de opinión y va a decir después Dios, me arrepiento de haberlo elegido. Ahora lo voy a condenar mejor, lo voy a reprobar. Bajo ese punto de vista, es imposible que una persona caiga de la gracia o pierda la salvación. Entonces, ¿cómo explica este pasaje bíblico del libro de Hebreos? Bueno, ellos son solamente iluminados, pero no regenerados. Es decir, Dios lo iluminó, pero no lo regeneró. Juan Calvino dice que lo iluminó para que disfrutaran del Espíritu Santo, de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, conocieran algo de Dios, estuviesen en la iglesia, pudiesen cantar, predicar, dirigir un culto, disfrutar y pareciera que fuera creyente, pero no es regenerado. Pareciera nada más, pero no es regenerado. Después, si se va, ese fue iluminado nada más, pero y nunca más vuelve, ese fue un iluminado, pero nunca fue un regenerado, es decir, nunca fue un verdadero creyente. E incluso más, puede ser que haya estado toda su vida en una iglesia y se pudo haber engañado, pensando que era un regenerado y elegido de Dios, pero en realidad era solamente un iluminado. Y cuando llega al cielo se va a dar cuenta que era iluminado nada más, pero no un regenerado.
es decir, no una persona escogida de parte de Dios. Bajo ese punto de vista, entonces, usted entenderá que el libro de Hebreos no está refiriéndose a creyentes, sino que se refiere a personas iluminadas nada más. Otra explicación es la bautista. Cuando hablamos de bautista, mis queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta una característica de los bautistas, que es la independencia y la libertad. Por lo tanto, son independientes en cuanto a liturgia, a administración, a gobierno y también en cuanto a imposición dogmática. Por eso es que usted va a encontrar una diversidad de iglesias bautistas: general, particular, reformada, independiente, bajo una convención, y otra bautista bíblica. Hay muchos bautistas. La bautista general, que son las mayoritarias, señalan lo siguiente. Una de estos son los de Erickson y también Leo Garrett. Los bautistas dicen: es verdad, este pasaje bíblico está refiriéndose a personas que pueden caer de la gracia, pueden apostatar, pero ellos son creyentes, son verdaderos creyentes. Pueden apostatar, apostatar, pero no lo harán. Pueden apostatar, pero no lo harán, porque Dios lo protege. Dios impide que apostaten. Eso es más o menos, Profesor, sí, hermano Boris, disculpa, esa explicación que está dando, ¿son explicaciones de qué cosa? Me perdí un poco. de la apostasía. ¿Se alcanza a O ver? sea, de los apóstatas. Sí, se alcanza a ver, ¿verdad? En la presentación. Ah, ok. Claro, si no, si se alcanza a ver, sí, sí. Pero varias explicaciones, dice, pero explicaciones de qué, de los apóstatas. Exactamente, de los apóstatas. Correcto. Posturas. De lo que encontramos en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 11. Es imposible de aquellos que ¿Cómo? fueron ¿Cómo ahora? iluminados, de lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 8, donde dice que es imposible que aquellas personas que fueron iluminadas, ¿qué más dice? Que gustaron el don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. De ese texto bíblico estamos analizando y ofreciendo diversas explicaciones. Y una de estas explicaciones es la explicación bautista. Pero cuando hable acerca de bautista, mis hermanos, recuerde, no todos piensan igual, porque algunos son calvinistas. Esos son los bautistas reformados. Me refiero a los bautistas general. Pero también hay bautistas que son arminianos. Por lo tanto, se puede perder y caer de la gracia también. Por ejemplo, el doctor Moore, que es famoso, popular en las redes sociales, él es bautista, pero él cree que la salvación puede una persona apostatar de su fe. Ya, pueden apostatar, pero no lo harán. Dios impide que apostaten, porque se basan en las promesas. Esto está basado en las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que puede separar al creyente de Jesús? Nada, según el libro de Romanos. Otro texto bíblico. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará y nos presentará perfectos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios nos promete: Él comenzó en nosotros la buena obra y Él la va a perfeccionar y nos presentará perfecto en Cristo. ¿Dónde está la seguridad de la salvación? En la obra, la promesa y en la acción y el poder de Jesús de Nazaret. Otro texto bíblico. Los que creen en mí tendrán vida eterna, no irán a condenación y nadie los puede arrebatar de mi mano. Es decir, ¿quién lo puede sacar de la mano de Cristo? Nadie.
Es decir, los bautistas enfatizan las promesas de Dios, de que no apostatarán de la fe porque no dependen de ellos, sino depende de Dios. Pero observe lo que dice Leo Garrett. Leo Garrett. Pero deben seguir creyendo. Leo Garrett Bautista, pero dice, pero deben seguir creyendo. En otros términos, los bautistas son arminianos. Los arminianos dicen lo mismo, pero los bautistas dicen, nosotros no somos arminianos porque los arminianos dicen que la salvación se pierde. Pero el argumento de Leo Garrett es el mismo de los arminianos. Los arminianos dicen, no va a perder la salvación mientras siga siendo creyente. Mientras crea, nunca perderá la salvación mientras siga siendo creyente. No hay ninguna diferencia con los arminianos. A menos que no entiendan a qué se refiere con el arminianismo, quizás no entiendan bien el arminianismo, pero el arminianismo dice lo mismo, exactamente lo mismo que Leo Garrett, pero debe seguir creyendo. Si alguien no lee bien a Leo Garrett, va a pensar en la salvación no se pierde, pero dice, pero debe seguir creyendo. Lo mismo que dice Jacobo Arminio y John Wesley, debe seguir creyendo, debe seguir siendo creyente. Claro que hasta ahí llegan los bautistas, no siguen más. Hasta ahí quedó la declaración bautista, pero debe seguir creyendo. Y no dicen nada más. Hermano Víctor, Como al pasar de rápido nomás. Como un salvavidas se tiró al final para justificar un poco lo que están creyendo, yo creo. claro, Pasó rapidito. y si dejan de creer, la pregunta es esa. ¿Y si dejan de creer? Esa es la pregunta que se le hay que plantear a los bautistas, a Leo Garrett. No responde esa pregunta porque llega hasta ahí nada más. Hasta ahí voy a llegar, dijo Leo Garrett. Más allá no me voy a meter más en asuntos más complejos, dijo, porque si no voy a terminar siendo arminiano cuando no soy arminiano, dicen los bautistas. Los bautistas, algunos dicen, nosotros no somos arminianos ni calvinistas, nosotros somos bíblicos. Pero cuando se hacen estas preguntas, por ejemplo, los bautistas, bueno, los bautistas reformados sí son calvinistas, eh, pero, pero así como lo explica Leo Garrett, eso es arminianismo. Los arminianos dicen tal cual. El arminianismo va un poco más, que si deja de creer, cae de la gracia. Eso es lo que dice el arminianismo nada más. Bien, vámonos al otro. Lennox, Lennox, Lennox. ¿Qué dice Lennox? Y aquí lo tengo, ¿ah? Predestinado para creer. Aquí está el libro. Esto lo leí para las fiestas patrias. Muy entretenido el libro, ¿ah? ¿Qué dice John Lennox? Dice lo siguiente. Aquí dice, por último, he considerado la importante cuestión de la seguridad de la salvación y la garantía de la seguridad eterna que está en Cristo, que está en el corazón de la gloriosa doctrina del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, John Lennox dice, no es posible la apostasía. ¿Por qué? Porque se basa en, en el sumo sacerdocio de Cristo. Es decir, Cristo oró para que la fe de los creyentes no decaiga, intercede por nosotros y nos mantiene seguros. Él es el poderoso intercesor que nos guarda de caer en la apostasía. Eso dice John Lennox. Es original, ¿eh? No lo había leído en otros libros. Bueno, de otros libros que sí leyó John Lennox, porque John Lennox no es un teólogo, por lo tanto, él leyó algún libro de teología que desconozco y extrajo esa doctrina. ¿Eh? No es posible la apostasía porque está basado en el sacerdocio de Cristo. Ya. La otra postura es el arminianismo. Es posible la apostasía. Apostasía. Voy a explicar lo que es apostasía. Dejar de creer, ¿cierto? Eso es lo que me he explicado.
dejar de creer, eso es la apostasía. Es posible la apostasía. Dejar de creer. En eso consiste la apostasía, dejar de creer. Creer. Aquí tiene que doble E. Dejar de creer. Y esto es irrevocable. ¿Qué significa eso? Que irrevocable no es posible volverse a arrepentir, tal cual como dice el libro de Hebreos. Y también está el arminianismo wesleyano. John Wesley. Es posible. John Wesley opinaba lo mismo que Arminio, pero después escribió un sermón donde dice que es posible la apostasía, pero no es irrevocable. Es decir, por un pecado no confesado, que es persistente en el tiempo, llega un momento en que la persona deja de creer, pero no es irrevocable porque después, si se arrepiente, vuelve a su posición original en estado de gracia. ¿Qué le parece, mi hermano? Solamente de ¿cuántos versículos? 8 versículos, del 4 al 8, 4 versículos. Existe una cantidad de posiciones extraordinarias basadas en hebreo. ¿Con cuál de todas estas posturas se identifica usted, mis queridos hermanos? ¿O la que ha escuchado en su iglesia? Profesor, a ver, ¿se Sí, escucha? hermano Boris. Parece que tengo problemas con el audio. Sí, a veces se escucha muy bajo. Ya. Bueno, que por lo que veo entre las 5 posiciones, la que más se apega al contexto del texto bíblico es o sea, a mi criterio, la arminiana, la 4. Arminiana, correcto. Porque aquí dice claramente que a ver, voy a leer el versículo mejor, porque no leí. Dice, que mostraron alguna palabra de Dios y por decirlo unido, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, bajo esa palabra, ¿es posible la apostasía? Sí. Entonces, si es posible la apostasía, dejemos fuera a los calvinistas, dejemos fuera a los bautistas, dejemos fuera a Lennox y quedarían la arminianismo y el boliviano. Pero el arminianismo boliviano dice que es posible la apostasía, pero no es irrevocable. Así es. Pero según el contexto de este pasaje, sí es irrevocable Exacto, es porque dice irrevocable. que no sean, que los que gustaron del don del Espíritu Santo y después recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para el arrepentimiento. Correcto, Así que por lo de las 5 posturas, yo creo que la más apegada al texto bíblico es la arminiana. correcto. Muy bien, hermano Boris. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, con cuál se identifica? Igual me identifico, mi hermano, al igual que mi hermano Boris, con la 4. La otra parece que están torciendo mucho los textos. Por ejemplo, el calvinista no nos deja, digamos, es como injusto al final, porque ya está predestinado. ¿Para qué se habrá tomado tanto tiempo el libro de Hebreo para advertir si ya está todo dicho? Exacto, Ahora, está todo escrito. también atenta por lo que dice, también con el libre albedrío, la decisión de tomar decisión de la persona y así sucesivamente. Yo pienso que más el 4. Perfecto, muy bien, mi hermano Víctor. Y lo otro, profe, que me había olvidado de mencionar, es que en 1 Timoteo 4, en el 4, dice claramente que en el futuro van a haber apóstatas, o sea, van a haber gente que apostaten de la fe. Y Exacto, dice el texto que exacto. apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Así que nadie puede decir que no hay apostasía, que no existe la apostasía. O sea, bíblicamente la Biblia lo dice claramente y explícitamente. Exactamente. Así es. Explícito, es claro. Pero eso, hay que conocer bien las posturas para evitar tantos problemas de confusión que hay entre los miembros de las iglesias. Esta es una de las doctrinas más complejas, mis hermanos, las que
es como la causa de, del éxodo de los cristianos de las iglesias pentecostales, porque no han comprendido muy bien el arminianismo, porque ellos piensan que, los jóvenes piensan que la salvación es por medio de la fe, pero sin embargo la conservación de la salvación es por medio de las obras. Así piensan los hermanos. Por eso que hay que ir a la iglesia, hay que participar en los cultos, oración, ayuno, vigilia, retiros, para conservar la salvación, porque si no realiza esas actividades, esas prácticas, la salvación la va a perder. Entonces piensan que se le ha predicado mal en las iglesias pentecostales. Por eso andan buscando otras iglesias que puedan responder a esas inquietudes que ellos tienen. Pero como hemos venido viendo en el libro de Hebreos, la- las exhortaciones son a no perder la fe. La fe no es una obra, no es un mérito. La fe es una disposición de la voluntad y del corazón y está depositada en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, las actividades de las iglesias, como la que le mencioné, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, los retiros, son para que el corazón no se endurezca, son para que no se pierda la fe. ¿Para qué más? Para no alejarse de Dios vivo o no apartarse del Dios vivo, para seguir confiando, para seguir obedeciendo. En otras palabras, para crecer en la santificación, para santificarse más, para profundizar la santificación, para madurar en la fe, para no ser niños inmaduros, porque estas personas, precisamente por la inmadurez, tienen el peligro de apartarse del Dios vivo, como los judíos que salieron de la tierra de Egipto. La actividad de la iglesia y el conocimiento bíblico, la profundización del conocimiento bíblico, los estudios bíblicos, tiene la finalidad de que el ser humano, el creyente, crezca a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, la madurez tiene que ver con el desarrollo de los frutos del Espíritu, de restaurar la imagen de Dios perdida en el ser humano a causa del pecado, de ser como Jesús de Nazaret es. Esa es la finalidad, porque si se presenta las actividades de la iglesia como acciones para conservar la salvación, se estaría presentando un evangelio basado en obras, se estaría presentando un evangelio legalista. Pero si se presenta las actividades de la iglesia, como son la oración, el ayuno, actividad de todas las que realizamos en las congregaciones, retiros espirituales, la adoración, la alabanza, los devocionales, para madurar, para desarrollar los frutos del Espíritu, para ser como Cristo, para alcanzar la estatura de un varón perfecto, sería desde una perspectiva bíblica y una perspectiva muy positiva. Si no se comprende eso, van a haber estos problemas o existir estos problemas que actualmente existen en las congregaciones cristianas evangélicas. Bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase de hoy día. La próxima semana seguimos analizando los siguientes pasajes del libro de Hebreos. ¿Qué le parece el libro de Hebreos, mis hermanos? Maravilloso. Entre más nos vamos profundizando a la palabra del Señor, vamos desmenuzando palabra por palabra, es que podemos ver que cómo el Señor a través de su misericordia nos advierte, mi hermano Pablo, que no caigamos en transgresiones, que confiemos en Él, que estudiemos la palabra. Y lo que usted está diciendo también, mientras usted lo analizaba, pensaba que es importante conocer la teología, ¿no es cierto?, sumada con el Espíritu Santo para no caer en errores que son garrafales y mantener esclavizadas muchas veces a las personas que quieren conocer de Dios, quieren saber de Dios y tampoco son enseñadas. Así que es maravilloso el libro y gracias también por enseñarnos con la paciencia que lo está haciendo. Muy bien, hermano Víctor. Perfecto. Vamos a concluir entonces con una oración a